recordar las responsabilidades, y para aquellos que son nuevos les voy a enseñar las responsabilidades de lo que significa ser un cristiano. Como creyentes pasamos a formar parte de la iglesia de Dios por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Pasamos a ser parte de la iglesia universal de Jesucristo. Pero podemos ser parte de una iglesia local, y ser parte de una iglesia local viene con beneficios y responsabilidades. Como dice el anuncio de la tarjeta American Express, ser miembro tiene sus beneficios. Ser parte de la iglesia bautista de Batelles significa que hay beneficios, pero significa que también hay responsabilidades. Y yo quiero que me acompañen al libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 4. Yo le voy a mencionar aquí mis responsabilidades, y después voy a hablarle de sus responsabilidades. Dice en el capítulo 4, en el versículo 11 hasta el 16, voy a leer. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. La palabra poderosa de Cristo dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han creído. ¿Para qué vamos a perfeccionar a los santos? Dice la Escritura: para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que aprendan a servir. El ministerio. Ustedes son ministros de Cristo, y mi labor es enseñarles a servir al cuerpo de Cristo, para edificarnos, no destruirnos. Hay gente que se le olvida que han sido llamados a edificar y no a destruir, y aparentemente son encubiertos de otra organización, pero no de la de Cristo. La de Cristo edifica, construye. A eso somos llamados. ¿Para qué? Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué gran responsabilidad, qué gran barómetro. No me voy a medir con mi hermano. No se trata de que yo sea, no, el modelo a seguir es un estándar poderoso, santo y eterno. Es Jesucristo. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, gente que son como las olas del mar, ambivalentes, de doble ánimo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, la doctrina significa enseñanza, y en este tiempo hay mucha gente diciendo muchas cosas, y mucha gente con comezón de oír la verdad aquí, la verdad allá, y muchos maestros que se han levantado engañando a muchos, que no predican el evangelio de Cristo, sino que están hablando un evangelio diferente. Y el propósito entonces de un ministro, pastor o maestro es enseñar a los santos para que sepan qué, lo que deben saber, lo que ha sido enseñado desde el principio. No revelaciones personales, no revelaciones, sino la palabra tal y como ha sido enseñada. Pasar la batuta de generación en generación, porque es la carta de Dios, no es mi carta. Sería injusto que usted me entregue una carta y yo venga, la abra, le escriba lo que yo quiero y después le entregue a otra persona. No estaría siendo fiel. No, si quiero ser fiel, tengo que entregar la carta tal y como me ha sido dada, el mensaje. Y por eso Pablo decía: no he rehuido, hablamos todo que el consejo de Dios. Pero para eso tenemos que ser entendidos de lo que Dios nos enseña. Y Dios ha puesto estas posiciones con el propósito de que los que van a ministrar, los santos, sepan en quién han creído, por qué han creído, hacia dónde se dirigen. Usted no quiere andar por la vida perdido. Usted quiere tener un norte. Y hay una meta. Prosigo el blanco al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas. Y dice allí: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, porque mira que sí son las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que debe haber una atmósfera de amor en este cuerpo de crecimiento. Y todo aquello que no es conforme al amor debe ser desechado de nuestra vida. Oye, en el amor sí hay firmeza, pero tenemos que despojarnos de aquellas cosas que obstaculizan el crecimiento de los santos en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así que a los hermanos nuevos y a la iglesia, ¿cuál es el propósito de la Iglesia Bautista de Batillas? Queremos ser una iglesia que proclama la palabra de Dios, no los inventos de nuestro propio corazón. Queremos convertirnos en una iglesia que restaura, en una iglesia, una entidad sanadora. ¿Cuántos quieren eso? Una iglesia que sana, una iglesia que restaura, una iglesia que levanta al caído, que ayuda al cojo, al enfermo. ¿De dónde viene esa visión? ¿De los hombres? No. Un día Dios envió al Verbo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y he venido a predicar buenas nuevas, a libertar a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. Dice, después que dice una retraída de cosas y responsabilidad, dice: a predicar el reino agradable del Señor. Amén. Debemos ser una iglesia con el propósito de llevar a la familia al propósito original. Así que lo más importante como iglesia es que abracemos el diseño de Dios para la familia. Dios tiene un diseño que el mundo ha olvidado. Y como ha olvidado ese diseño, ¿cómo está el mundo? Destruido. La gente no ha abrazado sus responsabilidades. Quiere los beneficios, no quiere las responsabilidades. Y ves la familia, los matrimonios, los hogares hechos pedazos. Así que tenemos que abrazar el diseño y el orden divino. Debemos ser una iglesia que forma. Sí, porque la Biblia dice en el capítulo 12 del libro de Romanos que ya no nos debemos formar con este ciclo o con la manera de este mundo de pensar o de este siglo de gobernar, sino que debemos renovar el entendimiento. Hay que formar una mente bíblica, una mente cristiana. Debemos convertirnos en una iglesia que forma, una iglesia que discipula. Una iglesia que discipula es una iglesia que obedece. ¿Qué fue el mandato de Cristo allí en Mateo? Ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que se arrepiente para con Dios, pone su confianza en el Señor Jesucristo y le sigue. Un aprendiz, alguien que se va a convertir o va a imitar a aquel que le enseña. Dios nos está llamando a ser esa clase de gente. Debemos discipular una congregación dinámica. Amados hermanos, no fuimos llamados al reino de Dios para calentar bancos, sino para ser usados por Dios, ser tomados por las manos del Todopoderoso y convertirnos en armas para su gloria. Una congregación dinámica de influencia que comisiona a sus miembros de acuerdo a su llamado. Así que es importante que usted descubra su llamado y su don. Usted necesita descubrir para qué usted está hecho y por qué Dios lo trajo hasta aquí. ¿Quiere ser eso? ¿Quiere recibir eso? Hay clases para eso, damos clases de discipulado. Los que quieran clases de discipulado se acercan a mí. Se las damos. El propósito es formar.
y hablar de la mente de Cristo a tu corazón, para que tu corazón ya no tenga la misma manera de pensar, sino el corazón de Cristo. Pero amado, yo no te voy a empujar la mente de Cristo, y yo no te voy a obligar a ti. Si el Espíritu no lo produce en ti, ¿qué puedo hacer yo como hombre? Solamente orar a que Dios, en su gracia, en su misericordia, torne tu corazón y diga: Señor, es mi tiempo. Y entonces se te enseñará y aprenderás y crecerás y serás bendición. Porque de lo que recibas podrás dar. Pero primero levanta y abre tus manos y dice: Señor, yo quiero lo que tú tienes que darme. Yo quiero aprender para poder dar lo que por gracia tú me brindas. Oh Dios, aquí estoy. ¿Estamos entendiendo? Mire, amado, así que debemos ser una iglesia que comisiona, porque así lo mandó el Señor. En Mateo 28, versículos 19 al 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a enseñar las cosas que Dios ordena, para que caminemos en ella. Y podemos estar seguros que a medida que caminemos por este camino, no seremos abandonados por Dios, por aquella diestra que hace potencias. Él no nos abandonará ni nos dejará. Y que cuando nos veamos débiles y frágiles en el camino, podremos ser levantados por la mano que nunca fracasa y que llega a todas partes y de la cual nadie se puede esconder. Bendito sea su nombre. Nos proponemos hacer discípulos como una iglesia dinámica que proclama la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enseñándonos, número uno, a exaltar a Dios sobre todas las cosas. La iglesia de Cristo se trata de Cristo y busca la gloria de Cristo, el honor de Cristo, la alabanza de Cristo, el señorío de Cristo, el gobierno de Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, y es el Dios que esperamos. Él es el Dios que exaltamos. Él debe ser el que rija nuestros corazones, nuestros pensamientos y sentimientos, nuestras decisiones, acciones y omisiones. Todo lo debo a Cristo. Amén. Número 2. Debemos motivar a los creyentes al crecimiento espiritual. Estamos en la iglesia, venimos a los pies de Jesús, somos bebitos. Pero ¿a quién le gusta criar un bebito por 75 años? Tienes un hijo, nace, y de momento ves que no crece. Tú vas envejeciendo, tus fuerzas se están debilitando, y el niño está allí, no crece, permanece estable, como si hubiera sido un recién nacido, siempre llorando, siempre gritando, siempre despertándote cada 2 horas en la noche. Eso está bien por un tiempo, pero por toda una vida. Siempre, número 2, siempre, número 1. Y te conviertes toda la vida en el conserje de ese bebito. Y lo alimentas porque no se sabe alimentar a sí mismo, no. Cuando tú amas a alguien, tú quieres que crezca y se desarrolle, se alimente. Sepa en un momento dado echarse su comida a la boca y caminar y escuchar y tome decisiones con sabiduría y entendimiento. Por lo tanto, llega el momento en que nos tenemos que parar como hombres y mujeres de Dios y crecer. La Biblia habla de ese crecimiento. ¿Ves? Para llegar, dice allí, al varón perfecto, a la estatura
decía el texto sagrado, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que nos dice el texto que leímos, ¿no? Debemos equipar a los creyentes para el ministerio. ¿No es lo que dice? Preparar a los santos para la obra del ministerio. Eso es el número 3. Así que exaltar un pueblo que exalta a Dios, un pueblo que motiva a los creyentes a la madurez, un pueblo que equipa a los creyentes para la obra del ministerio. Si usted tiene el don de enseñar, se le enseña. Si usted tiene el don de exhortación, se le da la oportunidad. Si usted tiene algún don, venga y se desarrolla el don. Pero no se quede quieto. No se quede quieto ahí. Dios le ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice el mismo Efesios capítulo 4. Dice en el versículo 5, no, en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios da dones, regalos, poderes. ¿Para qué? Para su obra, para su gloria, para su honor. Como un rey que reparte dones para llevar a cabo y cumplir sus propósitos eternos entre el pueblo. Dios hace eso. Ok. Finalmente, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la comisión que nos ha dado nuestro Dios? Somos proclamadores de buenas noticias. Hemos sido llamados a evangelizar, a hablar las buenas noticias al mundo. El que más o el que menos, el que es erudito o experto en la oratoria y el que solamente sabe gaguear y decir palabras, el que ora grande y florido, pero el que ora Jesús, te amo ya. No importa la estrata social o las habilidades, no importa si tenías escuela o no, la mayoría de los apóstoles no la tuvieron. En el reino de Dios, la superestrella se llama Jesucristo y quien capacita se llama Señor. Y cuando tú pasas tiempo en su presencia, Él te convierte en un sabio y en un maestro. Su presencia transforma la vida. Pero solamente los experimentarán aquellos que pasan tiempo en esa presencia. No es oír de su presencia. No es pararse frente a la puerta de su presencia. No es estar allí a la distancia. No, es en su presencia donde las cosas más maravillosas suceden. Donde las varas secas reverdecen, echan ramas, flores y fruto. Esa es la presencia del Maestro. Él cambia la vida. En el caso mío, en toda mi escuela, yo siempre en la parte de oratoria y de hablar tuve F. En la parte escrita A. En la parte de hablar F. No sabía cómo expresarme. No sabía cómo hablar. Me cogían de la mano los maestros y me sentaban, vente, siéntate aquí mismo. Hasta en el colegio me pasó eso. ¿Tú sabes la vergüenza? Moisés gagueaba, yo ni hablaba. No se trata de tus debilidades, se trata de tu poder, su poder en medio de tu debilidad, de su capacidad para hacer en ti grandes maravillas. No dice el salmista, Señor, en tu nombre haremos proezas, en tu nombre asaltaremos muros, en tu nombre conquistaremos ejércitos. Cuán grande es el Dios que tú adoras. Cuán poderoso es el Dios en el que confías. Cuán bueno es el pastor de pastores en el cual descansas. Mediten en las cosas, hermanos. Es
importante que tengas un propósito en tu vida. No puedes estar toda la vida sin razón de ser, tirando puños al aire sin saber para qué fuiste hecho y para qué fuiste creado. ¿Has estudiado alguna vez sobre el valor del propósito? Le diré algunas cosas sobre tener un propósito. Un propósito definido nos motiva. Nos activa porque tenemos algo que hacer. Un propósito definido mantiene nuestras prioridades en orden. Ahora, ¿quién determina esos propósitos? ¿La mente humana o la mente divina? Esa es la idea. A veces nuestras metas las establecemos nosotros y nuestros sueños los establecemos nosotros. Leí un libro el otro día sobre el liderazgo de Henry Blackaby, donde hablaba de 7 formas de establecer una visión. Pero todas esas 7 formas tenían un defecto grandísimo. La mente que lo construía era humana. El hombre tratando de imaginar grandes cosas para hacer para Dios. Pero la vida no se trata de eso. La vida cristiana se trata de tomar tu cruz y seguir a Jesucristo en el camino que Él ha preparado para ti. Por lo tanto, la visión a seguir del creyente, ¿quién la establece? No importa cuán inteligente y sabio podamos creernos, nunca nuestros pensamientos y caminos superarán la mente divina, ni tampoco manifestarán la bondad de sus caminos como la manifiesta Dios. No hay nadie como Dios entre los poderosos. Pero tenemos que creer estas verdades y saber dónde nos movemos. Así que un propósito nos motiva y nos da orden. Un propósito definido desarrolla el potencial. Un propósito definido nos ayuda a servir de manera efectiva. Y un propósito definido nos ayuda a evaluar nuestro progreso. Como iglesia, tenemos unas prioridades en esos propósitos. Número 1, es importante que usted sepa que debe participar, número 1, de los estudios bíblicos. Estudios bíblicos. ¿Sí? Número 2, participe en algún ministerio en la iglesia. No se quede rezagado. Diga: Señor, ¿para qué soy bueno? Tráigale a Cristo sus panes y sus peces y verá cómo Cristo alimentará multitudes. Señor, solamente tengo 2 panes y 5 peces. O al revés, no me acuerdo si era 5 panes y 2 peces. Eran 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Usted se los trae a Jesús y usted verá a Dios haciendo maravillas en su vida. Número 3, procure en toda circunstancia vivir delante de Dios en temor y reverencia. El testimonio es importante. Que se sepa que usted ha caminado con Cristo. Que se sepa que usted ha andado y pasado tiempo a los pies de Jesús. Cuando a los discípulos los aprendieron y los llevaron para ser interrogados, aquellos que eran enemigos de la fe de Jesús decían: de verdad que estas personas han estado con Cristo. Si eres cristiano, debe evidenciarse en tu vida. No debemos ser nosotros causa para que el nombre de Jesucristo sea blasfemado. Así que debemos medir nuestra manera de hablar. ¿No tiene dominio de su boca? Dios promete dominio propio, poder y amor. Usted le puede entregar su boca a Dios y Dios le ayudará a domar lo que usted por sí mismo nunca podrá domar. La lengua es un miembro que es difícil de refrenar. La Escritura enseña en Santiago que muchas veces la alimenta el mismo infierno y crea problemas, divisiones, divorcios, guerras y cuántas cosas usted se imagina.
Pero Dios tiene un timón para su lengua. Y tiene un timón para la mía. Él tiene un freno. Y Él puede usarnos, enseñarnos a usar nuestra boca y darnos lengua de sabios. No, lengua de sabios. La Biblia dice que debemos orar para recibir lengua de sabios. Oye, hay gente cuyas palabras son como golpes de espada y cortan la vida, pero hay gente cuyas palabras son medicina. Lengua de sabios. La lengua de los sabios es medicina. Y el fruto del justo es árbol de vida. Entienda bien, amigo, lo que digo. Debes estar interesado en Dios. Debes estar interesado en dar ejemplo de cristiano. Con la mejor actitud, porque le podemos servir a Dios con mala actitud como Jonás. Así que la actitud no importa. La actitud determinará la altitud. Repita conmigo. La actitud determinará la altitud. Debemos ser gente que camine en la pisada del Maestro, que tenga también la actitud correcta, porque Cristo llena nuestros corazones de gozo, de amor, de bondad, de virtud, de lo justo, de lo amable, de lo que es de buen nombre. Y usted dirá, pero ¿cómo puedo obtener todo eso? Le dije, estas cosas solamente se obtienen en su presencia. Usted pasa tiempo con Jesús por medio de una vida de meditación en las Escrituras. No tan solo leer, hay gente que la lee, leer la Biblia, cualquiera. Pero cuando tú reflexionas en la palabra, oras a Dios, le pide a Dios que te enseñe, le pide, Señor, internaliza, Señor, graba tu palabra en mí, Señor, ata tus palabras en mi cuello. Y cuando tú ves que el Espíritu está hablando en ti, te vas a dar cuenta y los que te rodean también. Porque por alguna razón usted se sentirá que no da grado, pero la gente alrededor dirá, esta persona está cambiando. Y es que Dios te va a estar formando y construyendo, pero al mismo tiempo Él le importa modelar tu carácter. Hay gente que lo único que le importa es su reputación, y en lo puro son unos sinvergüenzas. Pero a Dios le interesa lo que tú eres en la oscuridad, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha. Eso se llama carácter formado. Es Dios cogiendo el temperamento humano y moldeándolo a la imagen del Hijo de Dios. Es importante que tú sepas que Dios quiere hacer esto contigo. Y Él quiere darte prioridades correctas. ¿Cuáles son las prioridades correctas? Número 1, Dios en tu casa, Dios en tu trabajo, Dios en el supermercado, Dios cuando andes por el camino, Dios cuando comas en la mesa, Dios cuando estés con tu esposo, con tu esposa, en la intimidad, Dios. En la intimidad de tu pareja, Dios. En las relaciones con tus hijos, Dios. Dios el preeminente. Dios llenándolo todo. Dios siendo el todo en todos. Venga conmigo al libro de Efesios. Mire lo que dice Efesios. Efesios capítulo 4. Qué tremenda esta palabra. Solícitos, versículos 3 al 6 voy a leer, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es toda tu vida. No el primero, no el segundo, no el tercero, no Dios como parte de tu vida. Dios en tu manera de trabajar, Dios en tu manera de tratar a tu esposo o tu esposa, Dios en tu manera de criar a tus hijos en amor y en temor, Dios cuando corres y juegas para Él, Dios cuando conduces, Dios cuando te bañas. Todo lo que hagas de palabra y de hecho, hazlo para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo.
cuando vienes aquí a congregarte, Dios. Pero no se trata de adorar a Dios solamente en cuatro paredes y coger una clase unos domingos y ya me voy con Él. No. Dios es tu caminar diario. Dios el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios en el amor que muestras al necesitado. Dios en el amor que muestras a tu prójimo. Dios arriba en el centro y al final. Dios alfa y omega en el corazón. Dios reinando en nuestra vida. Segundo, familia. Nunca la familia primero que Dios. Siempre lo primero. En el principio, Dios. La familia es un regalo que te da ¿quién? Dios. Y solamente sabrás tratar a tu familia si estás con Dios para que te enseñe a tratar a tu familia. Si Dios no está en tu noticia, tu familia será un desastre. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. 3. Ministerio. Tu ministerio puede ser tanto eclesiástico como en tu trabajo. Es tan importante para Dios una buena barrida, como una buena cocinada, como una buena limpieza en la casa, como un trabajo que le llaman secular, pero no es secular nada. Tal vez eres policía, tal vez eres maestro, tal vez eres conductor. Lo que hagas es un ministerio. Hazlo como para el Señor. Es tan importante. No es más, yo no estoy diciendo que ser pastor o maestro es más importante. No lo es. Todo es de Dios. No hay división entre secular y sagrado. Mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Todo es para Dios. Todo lo que hagas, si tallas, si pintas, si hablas, si escribes, si cocinas, como para el Señor. Tal vez ese día tu esposo se siente mal. Porque tal vez ese día le cocinaste y le echaste algo adicional a la comida porque estaba molesto con tu esposo. Ese día no cocinaste como para el Señor porque no había amor, porque estabas molesto. No. Estás molesto con tu esposo, pero cuando tú cocinas es para el Señor. Esposo, cuando tú le cocinas a tu esposa es como para el Señor. Así que sirve de lo mejor. ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! Viste que hasta los 100 pies quieren venir a escuchar la palabra. ¡Qué maravilloso es el Señor! Ese 100 pies tiene las prioridades bien puestas. El problema es que por alguna razón no queremos tener comunión con Él, ¿verdad? Oye, tus metas como miembro de la congregación. Tienes metas. Y voy a terminar con esto hoy. Las semanas próximas, si la gracia de Dios permite, abundaremos más en nuestras responsabilidades como iglesia para con Dios. Pero ¿qué metas debemos tener? Número 1, crecimiento espiritual. ¿Eres cristiano nuevo? Tu meta, crecer en el Señor. Mire, no es envejecer. Envejecer en el Señor es estar en la iglesia toda tu vida y seguir con las mismas actitudes, las mismas conductas, los mismos patrones, las mismas carnalidades, chuletas por aquí, grasa de cerdo por acá, lo mismo. No, eso es envejecer. Crecer se nota cuando hay cambios y transformaciones en el alma hechos por el Espíritu Santo y la palabra. Uno de los parámetros para crecimiento significa ser santo. Dios nos da una responsabilidad, apartarnos para Él en santidad y honor. Dios demanda de nosotros que nos apartemos. Ser santo significa ser apartados. ¿Cómo adquiriremos ese espíritu de santidad y de bondad y de amor y de gracia? Cuando nos apartamos para Él, Él nos enseña entonces a cómo relacionarnos con el mundo. Y cómo poder bendecir a los que están en la oscuridad. Y cómo poder bendecir a nuestra familia. Y cómo poder hablar palabras al cansado. Y cómo bendecir a los que nos maldicen.
y cómo orar por los que nos ultrajan y persiguen, y cómo manifestar el carácter de Cristo. Así que la meta es crecimiento espiritual, ser santo. Número 2, ser saludable. Yo no sé usted, pero la salud es importante, especialmente las actitudes sociales. Debemos saber cómo relacionarnos con el prójimo. Yo he dicho en otras ocasiones, yo tenía un maestro, Robert Rollman, que decía, Antonio, people have to be with people. Me decía él, la gente tiene que estar con la gente. No fuimos creados para ser islas, fuimos creados para las relaciones. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a relacionarnos correctamente, de una manera en que podamos ser bendición, con prudencia, discreción y respeto. Estas cosas son importantes. Oye, y no se obtienen en un día. Es por medio de la práctica continua de lo que Cristo nos da, que venimos a convertirnos en personas que han ejercitado sus sentidos espirituales y saben cómo manejarse entre las personas. Y último, Dios quiere que seamos humildes. En todo el proceso tenemos que tener el corazón de Jesús. Nunca ver a nuestro prójimo como inferior a nosotros mismos. No hagamos como los fariseos, esa gente que no conoce la ley, maldita es. No. Mira, yo soy más santo que tú. Mira a ese pecador. Mira a ese haciendo eso. Amigo, eso serías tú si la gracia de Dios no te hubiese alcanzado en un momento dado. Tenemos que reconocer de dónde fuimos arrancados. ¿O por qué Dios nos trajo a nosotros aquí sin pecado? Cada uno de nosotros tiene situaciones y Dios está trabajando con cada uno de nosotros, por lo tanto debemos tener gracia y la humildad para entender que Dios está trabajando en mi hermano y también está trabajando en mí. Y está trabajando en tu pastor también. Amigos, yo estoy creciendo poco a poco también. Y Dios está a veces disciplinándome con cosas, a veces enseñándome aquí, a veces enseñándome acá. Porque yo no estoy completo. De otra manera no estaría aquí en la tierra. Estaría con Cristo. Ahora mismo estaría con Cristo. Significa que todos estamos en un proceso y Dios no ha acabado con nosotros. Pero Él prometió que como comenzó en nosotros la buena obra en Filipenses 1:6, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué les parece? Bendito seas tú. Después que oremos, le voy a pedir a los hermanos bautizados y a los que van a hacer el pacto que pasen acá al frente. Bendito seas tú, Señor, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que estas palabras que han sido habladas hoy se sellen en el corazón de tus hijos. Átalas a sus cuellos, a las tablas de sus corazones. Enséñanos a confiar en ti, no en nuestra propia prudencia, a reconocerte en todos nuestros caminos, pues tú has prometido enderezar nuestras veredas. Confiamos en tu habilidad para dirigirnos, para capacitarnos, para enseñarnos, para conducirnos, para levantarnos y para hacer en nosotros todas nuestras obras, porque tuya es la gloria desde el siglo y hasta el siglo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquellos hermanos que fueron bautizados ayer, pasen acá al frente.